Y muy bien, tenemos nosotros al doctor Carlos Zacarranco Hidalgo. Él es especialista en Derecho Administrativo. Doctor Zacarranco, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Como siempre, un placer tenerlo acá en el Muy programa. buenas noches, doctora Mercedes Morocho. Qué gusto de poder estar en vuestro programa. Doctor Zacarranco, queremos preguntarle a usted la importancia de la normativa de los recursos hídricos en Sí, este tiempo bueno, del bicentenario. sí, estamos en el Bicentenario y estamos en una situación bastante compleja. Y dentro de los elementos que podríamos rescatar dentro de esta situación compleja, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es aquella que está relacionada con el cambio climático y sobre todo relacionado también con la situación en la que se encuentra el agua, la situación en la que se encuentra el recurso hídrico, las posibilidades que tiene este recurso hídrico eh, en cuanto a su explotación racional y no deja de ser también de importante en cuanto a su conservación, ¿no? Entonces, en virtud de esto que vengo comentando, es que tenemos un marco normativo en nuestro país que no deja de ser también una de las normas de mayor de mayor sensación dentro de lo que significa el concierto de normas relacionadas y especializadas en recursos hídricos a nivel de Latinoamérica. Tenemos la Ley de Recursos Hídricos, que es la Ley 29338, que fue publicada el 31 de marzo del 2009. Esta ley, que ya de por sí ha sufrido algunas modificaciones importantes, establece un concepto importante que es sobre qué es el agua, ¿no? Y el agua la define como un recurso natural renovable que es indispensable para la vida y que de por sí es un recurso que es vulnerable y que es estratégico, ¿no? Para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y de los ciclos naturales que sustentan la vida y la ecología en nuestro territorio. Un tema importante también en cuanto a los recursos hídricos es la complejidad que conlleva la normatividad hídrica. Si bien es cierto, yo les he mencionado la ley 29338, en conjunto a ella existen una serie de normas de igual rango y también una serie de normas que se han venido desarrollando en el transcurrir de los años, como por ejemplo aquella ley que regula a las organizaciones de usuarios de agua, o normas que están relacionadas con la conformación de órganos desconcentrados, como por la de los consejos de cuenca regionales, en las cuales participan todos los actores civiles, políticos, a nivel nacional. Es decir, las decisiones que se puedan tomar sobre el recurso hídrico, si bien es cierto, se sustentan en torno a un sistema nacional de gestión hídrica que se encuentra regulado en la ley y en su reglamento. También es cierto que permite a través de estos órganos desconcentrados la participación de los actores civiles, la participación de los actores políticos. Estamos hablando de gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, para que y no solamente de ellos, también estamos hablando de universidades, comunidades campesinas, es decir, todos los actores posibles dentro de una realidad, dentro de un contexto que permita establecer de mejor forma las decisiones que se realicen con respecto al uso de los recursos hídricos en cada circunscripción territorial. Ahora, también podría agregar el hecho de que esta complejidad normativa, que a veces es poco conocida y también poco entendida, ¿no? Si me permite, doctora, hacerle mención, ¿no? Bueno, Que está relacionada con no solamente con la Autoridad Nacional del Agua como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que es el conductor de los procesos de gestión, sino también estamos hablando de toda una instrumentalización de la planificación de este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos a través de la Política Nacional Ambiental, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos,
través del Plan Nacional de Recursos Hídricos, a través de los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, todo aquello que está previsto en el artículo 99 de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? En cuanto a la política y estrategia nacional de recursos hídricos, se señala que es un instrumento en el cual se planifican de manera conceptual el sistema nacional y está conformada por principios, lineamientos y estrategias. También el Plan Nacional de Recursos Hídricos determina programas y medidas que den cumplimiento a cada uno de los ejes de las políticas y estrategias de intervención que se formulan. El Plan Nacional de Recursos Hídricos tiene por objeto determinar las medidas de interés nacional que se establecen en el Plan y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que permiten resolver la gestión de los problemas que se suscitan en torno al agua en el Perú, así también como establecer los costos y financiamiento. Recuerde que el agua, de por sí como recurso hídrico, necesita una sostenibilidad en cuanto a su manutención, ¿verdad? Si bien es cierto, a través de la regulación y la normatividad se establecen las mejores formas de poder ser utilizada y explotada, también es cierto que recursos hídricos en general generan recursos económicos. Parte de ellos tiene que ser utilizados para su manutención, su sostenibilidad, y algo que es importante, ¿no? Establecer la calidad del agua, algo que de por sí en estos tiempos o en estas últimas décadas se ha evidenciado de que se ha venido afectando la calidad de los recursos hídricos. Estamos hablando del tema de los manantiales, de los ríos, tal vez afectados por temas de actividades humanas, como por ejemplo la minería, ¿no? Entonces, y eso establece un desbalance en torno a las relaciones que existe entre la actividad económica versus la propia existencia de aquel recurso que se nos hace necesario, y eso sí lo resalto, para la vida, ¿no? Y para la vida no solamente del ser humano, es para la vida de todos aquellos seres vivos que se encuentran alrededor de este recurso y que viven en torno a este recurso hídrico, ¿no? Entonces, afectarlo, contaminarlo, tiene que ser evitable en la medida de lo posible, o en su defecto tratar de remediar cualquier tipo de afectación. Y eso nos va a llevar, por eso hablo de una complejidad, porque cuando ya entramos de la contaminación, y si nos vamos por el tema de la minería, podríamos entrar al tema de los relaves, podríamos entrar al tema de todas aquellas minas que, por ejemplo, se encuentran en posibilidades de cierre y que muchas de ellas no las culminan, o muchas de ellas abandonan esos procesos de cierre y pues dejan en el abandono, valga la redundancia, las posibilidades y las obligaciones de remediación de las aguas afectadas producto de la actividad minera desarrollada, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, este es un tema bastante complejo, ¿no? Y que, si bien es cierto, la temática que estamos conversando es sobre recursos hídricos, tiene implicancia en una serie de actividades económicas a nivel nacional, ¿no? Como les había mencionado, hemos hablado un poquito así nada más brevemente sobre la Ley de Recursos Hídricos, sobre los planes, el Plan Nacional Ambiental, la Política y Estrategia Nacional, estamos hablando sobre costos y fuentes de financiamiento, estamos hablando sobre el Plan Nacional de Recursos Hídricos. O sea, hay una serie de instrumentos normativos que nos auguran el hecho de que existe previsión legal respecto al buen uso que se le puede dar. Pero más allá de eso, existe también la contraposición a la situación que se genera como consecuencia de las actividades económicas que se desarrollan, ¿no? También otro campo importante dentro de los recursos hídricos es que, producto también de lo que se señala, como por ejemplo en el campo de la contaminación, se encuentra comprendido los conflictos sociales, ¿no? Que también son materia de evidencia en torno a la explotación de los recursos hídricos, lo cual nos va a llevar muchas veces tema de las comunidades que se encuentran afectadas por estas actividades económicas en las cuales existen de por medio recursos hídricos. Entonces es fuente de
conflictos sociales en los cuales conlleva de por sí como elemento el recurso, la subsistencia del recurso hídrico, es como le vuelvo a repetir, para la sostenibilidad de dichas actividades. Existe una contraposición en muchos casos que no debería ser, ¿no? Pero la contraposición entre actividades de extracción como la minera con actividades propias del desarrollo de las comunidades como la agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, la agropecuaria necesita del agua y necesita del agua que esté saludable, que esté no contaminada, ¿no? Entonces, lamentablemente la minería sí genera este tipo de contaminación e inclusive existe normatividad para que se establezcan los procedimientos para que estos vertimientos que se le llaman, ¿no? Sean tratadas de la mejor forma, con inversión, y forman parte inclusive de los planes de inversión de estas compañías o de estas empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales. El tema pasa también por el hecho de que estas entidades como la ANA, por ejemplo, tienen facultades de fiscalización y supervisión y de control, pero si bien es cierto, las facultades y funciones se encuentran previstas en la ley y se hace el mejor de los esfuerzos para tratar de realizar este tipo de acciones que permitirían en todo caso de que no se realicen o no se lleven a cabo estas acciones contaminantes, pues hace falta un mayor esfuerzo, ¿no? Hay un mayor esfuerzo porque estamos hablando de zonas alejadas, estamos hablando de zonas que se encuentran en conflictos sociales, o ya en términos de temporada de pandemia, se ha visto con dificultades el acceso de los fiscalizadores por tema de posible contagio, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de asentamientos mineros, estamos hablando de zonas alejadas en los cuales se hace importante el esfuerzo del Estado para poder coadyuvar en torno a mantener los recursos hídricos en la mejor situación posible, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? Porque en algún momento estamos pues con esta falta de agua continua, esta falta de agua potable, y que para algunos estos manantiales o reservas son medio de vida, porque es la vida no tan solo de las personas, sino también de los animales, todo lo que viene a ser el contexto pues de todas las comunidades del interior del país. Doctor Carlos Acarranco, un placer haberlo tenido acá en el programa, todo un lujo, sobre todo para que nos informe acerca de esta normativa de los recursos hídricos, que debería ser también parte de lo que es este próximo gobierno, el interés pues de mejorarlos y de tratar también de concertar pues, ¿no? Tanto lo que viene a ser la inversión privada, como es la minería en algunos casos, con los intereses de las comunidades, de los pueblos, comunidades nativas, campesinas, nativas, etcétera, que pueden tener cerca estos recursos hídricos que son importantísimos para la vida. Muchas gracias, doctor Zacarranco. Muchas gracias, doctora Mercedes. En cualquier otra oportunidad de poder seguir colaborando con ustedes en poder dar a conocer un poco este tema de la normatividad sobre recursos hídricos. Con mucho gusto. Muchas gracias.